Tomamos la palabra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Paz y bien a todos mis hermanos y amigos. Les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero, y les invito a que reflexionemos el Evangelio del día. Y el Evangelio de hoy veremos de cerca uno de los muchos conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Son conflictos en torno a las prácticas religiosas de aquel tiempo, claro, como el ayuno, pureza, observancia del sábado, etc. Para los fariseos cualquier cosa era suficiente para hacer gala, de darse a conocer de que ellos sí cumplían con rigor las leyes y le daban así la gloria a Dios. Los conflictos no son accidentes por el camino, sino que son parte integrante del camino, del proceso de conversión de que se va a encontrar los hombres de su tiempo frente a Jesús. Aquel hombre que está enraizado en una ley, que lo hace muchas veces nada más por compromiso. Y lo que llama la atención es la manera en que Jesús se enfrenta a esas personas. Lo hace de una manera muy, vamos a decirlo así, muy elocuente. No se trata de que tuviera razón en contra de ellos, sino que prevalece lo que es la experiencia que Él quiere que vivan realmente con el Dios que es su Padre. Acordémonos que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y Jesús trataba de hacer prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y de las leyes que no tenían nada que ver con el objetivo de la ley, que en realidad es la práctica del amor, ¿verdad? Hoy se nos invita también a nosotros y se nos desafía a ver cómo están nuestras prácticas religiosas. Se nos invita a ver si en ellas se manifiesta el rostro de la misericordia de Dios. Porque podemos estar engañados, pensando o creyendo que estamos haciendo lo correcto. Que porque cumplo, que porque asisto, que porque voy a tal o a cual lugar, a tal o cual reunión, que porque leo la Biblia, que porque hago tantas cosas en la comunidad eclesial, puedo estar pensando de que estoy bien. Pero preguntémonos cómo estamos en relación con el vecino, con el amigo, con el hermano, con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Cómo estamos?
O sea, ¿cuál es nuestra relación? ¿Cuál es nuestra manera de comportarnos? Yo pienso en este momento cómo veían a Jesús aquellos hombres, según el Evangelio nos relata, al saber que estaban, según ellos, interrumpiendo la ley. ¿Cuántos de nosotros queremos juzgar al mismo Dios? Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Recuerdo una experiencia cuando en cierto momento en una parroquia un amigo sacerdote hizo cambios en la comunidad y cuestionaron mucho, bueno, ¿y por qué no puso aquel en vez de poner a este? Si aquel tiene más experiencia que este, aquel sabe más que este. Y es que lo que no hemos entendido es que el Señor viene a mostrarnos que debemos de aprender a ser humildes, que debemos de aprender a dejar que el Señor haga la obra. Para los fariseos, la observancia meticulosa de todas sus tradiciones era el valor más importante, observar nada más la ley, aún más que ser misericordiosos y sensibles a las necesidades concretas de los demás. Y Jesús les demuestra que incluso en el Antiguo Testamento Dios pensaba de otra manera, porque Él desea misericordia más que sacrificio. En el mundo incierto de hoy, esta podría también ser una tentación muy real. Si cumplo la ley escrupulosamente, ¿me puedo sentir bien frente a Dios? Puede ser que sí. Pues sí, pero cumplir la ley, ¿cuántos queremos saber más de Dios? Queremos llenarnos la mente de textos bíblicos, pero no del amor de Dios. Hay gente que se preocupa y se ocupa más por decir, mire, hay que organizar esto en la comunidad, en la iglesia, pero no organiza su corazón en el amor, en la misericordia. Cuánta necesidad, cuántos enfermos hay en la comunidad, cuánta gente necesitada en este tiempo de pandemia sin un plato de comida en la mesa, y nosotros teniendo muchas veces de lo poco o lo mucho que tenemos, no somos capaces de darnos, no somos capaces de ayudar. Jesús nos desafía a pensar y a actuar de otra manera, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sabbat. Para los judíos, el Sabbat era una de las instituciones más sagradas, así es que esta era una gran lección que les daba Jesús. Y eran palabras fuertes que escuchaban. Sin embargo, Jesús no temía desconcertarlos. Y sabía que estaba haciendo una tremenda declaración. Estaba declarando que Él era Dios y que Dios hace su voluntad. En estas lecturas encontramos a Jesús como alguien que cree que hay una ley frente a la cual todas las otras son secundarias. Llama a esto su mandamiento, y en él destaca su amor hacia nosotros como lo que debe ser modelo de la forma que Jesús lo presenta. Es nuestro modelo para actuar nosotros también, para actuar con los demás. Preguntémonos cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Somos egoístas, somos indiferentes. Jesús nos llama a que prediquemos la buena nueva con mucho amor. Este es un llamado a amarme a mí mismo, a amarte a ti mismo y a los demás, así como Él nos ha amado en múltiples maneras.
o como lo hemos visto hoy en esta lectura. Así es que Jesús se proclama a sí mismo más grande que el templo, incluso el Señor del sábado mismo, dos de las más sagradas instituciones judías. Pidámosle al Señor que nos transforme nuestra manera de sentir y de pensar. A la iglesia se va a servir a los demás. Sí, a la iglesia no se va a presentar como don fulano, doña fulana. No, somos los hermanos. Cuando entras al templo, a la comunidad, despreocupémonos por las demás cosas. No es que a mí me gusta que me llamen por lo que soy, mi profesión, mi carrera. No. El título más grande que nosotros hemos adquirido es el título de llamarnos cristianos, hermanos, y que no nos dé vergüenza, que no nos dé vergüenza saber que somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Trato de imaginarme a Jesús mientras se mueve a través de los campos, ahí de esos sembrados. Él conoce lo que está haciendo. Ahora dejémonos que se mueva en nuestro corazón. Él sabe lo que está haciendo en este momento. Arrancando, sí, ese orgullo, esa prepotencia, esa falta de fe, esa manera de comportarnos incoherentes. Hablamos del amor y no lo vivimos. Hablamos del perdón y lo exigimos, pero nosotros no perdonamos. Hablamos de no juzgar a nadie, pero nosotros sí juzgamos. Entonces Jesús quiere ahora conquistar esos campos, ese campo de tu corazón, de mi corazón, para sacarnos de esa oscuridad, para mostrarnos su claridad, la claridad de su propósito y la esperanza que Él nos da. La falta de compasión mostrada por los fariseos me recuerda las palabras del Papa Francisco en algún momento cuando las dijo: si tu corazón está cerrado, si tu corazón está hecho de piedra, entonces las piedras terminarán en tus manos y entonces estaremos listos para lanzarlas a alguien, dice el Papa Francisco. Los fariseos estaban listos para exponer las observancias tradicionales del sábado de acuerdo con la ley y no eran capaces de entender la enseñanza de Jesús. Estaban tan preocupados por las reglas, regulaciones y ofrendas vacías para el sacrificio que no entendían el sentido del mensaje de Jesús, la misericordia y el amor de Dios. Que nosotros lo entendamos para poderlo vivir junto a los demás. El Señor quiere liberarme de mis ansiedades, liberarte de tus ansiedades, de los miedos y cargas a través del regalo de su misericordia y de su amor incondicional. Vamos, aceptemos esa invitación y no nos quedemos como los fariseos que estaban estancados en sus hábitos de encontrar faltas en los demás. Jesús les recuerda que deben escuchar la palabra de Dios y vivirla. Jesús nos recuerda que debemos de tener amor y misericordia por los demás. Preguntémonos, ¿estoy atento a los demás? ¿Amo a los demás? Porque estoy llamado a ser misericordioso. Estoy llamado a servir a los demás. Que esta palabra nos ayude este día para poder hacer la voluntad de Dios. Paz y bien a todos. Bendiciones.